Siento mucho haberte tratado tan mal desde mucho antes de divorciarme de tu padre. Sé que no soy una buena madre y comprendo que quieras alejarte de mí para siempre. La verdad es que no lo ha sido. Pero es de saber rectificar. Y tú eres muy sabia. Sí, sobre todo a la que economía se refiere. Aquí tiene. Isabel y Bartolomé, acercaros por favor un momento. Quiero que, además de daros las llaves para que podáis salir de aquí, aceptéis este cheque que os doy a cada uno y pongáis en él la cantidad que os robaron los de la inmobiliaria. Pero doña Clotilde... Es lo menos que puedo hacer por todos los daños causados. Sabela, Dorinda y Bruno, acompañadme arriba a recoger todas nuestras pertenencias. A pesar de todo, ha sido un placer pasar estos días contigo. Bueno, pues parece que llegó el momento de cambiar de aire. Bueno, pero primero pasemos por la cocina. Nos volvemos a quedar solos, mi querido Fulgencio. Sí, doña, una vez más. Así es la vida. Supongo que un callejón sin salida. Pero ya me da igual. ¿Ah, sí? Sí, porque me siento feliz. ¿Y eso por qué? Porque, a pesar de todo, estas dos familias me han llenado el alma de vida. Si les digo la verdad, doña Clotilde, a mí también. ¿Pero qué hacéis? Si no me quedan más en la chequera para daros. Doña Clotilde, ¿usted permitiría que las dos familias nos quedásemos a vivir en esta mano? Diga que sí. Lo sucedido estos días no ha hecho otra cosa que hacernos sentir más bien. ¡Qué feliz me hacéis con vuestras palabras! ¿Por qué cambiar eso si podemos seguir sintiendo juntos? Entonces, acepta. ¡Pues claro que sí! ¡Vosotros! Ya que se nos olvidaba algo. ¡Me queríais matar! ¡Póngame locos! Tranquilízate. A mí no me digas lo que tengo que hacer. ¡Cornudo! Sí, lo seré. Pero por lo menos soy mejor persona que tú. Pero no estás tan cachondo como mi querido Abraham. ¿Y ese quién es? Un musculitos que salía en un programa y ¿cómo se llamaba? Candíaso. Ese. ¿Se puede saber qué hacías viendo ese tipo de programas? Es que salía la hija de un socio empresario de mi padre. Ya hablaremos tú y yo después. Prepare la cara que le va otra. ¿Qué? ¿Y dónde está tu querida Abraham? ¿A qué te ha dejado por otra? ¡Lagartona! Mira, desaparece de mi vida. De una vez. Y para siempre. Vale, pero no sin mi boca. Y ahora, ¡lárgate! ¡Ah! ¡Otra vez no!
me ha osado despertarme de este plácido sueño? ¿Y ahora de quién es ese amor? Soy Teodoro de la Torre. ¿Quién? Es mi abuelo. Bueno, espera. Está muerto. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! Yo creo que voy a ir a buscarme otro bote.